Si los Juegos del Hambre no hubieran existido, el juego del calamar no sería lo que es hoy. Es más, ni siquiera hubiera existido. Y aquí te voy a explicar por qué. Hola a todos, yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Los Juegos del Hambre y el juego del calamar han sido blancos de interminables comparaciones desde el estreno de esta última, y con razón. Y no estoy diciendo que sean conceptos iguales o que se parezcan mucho, pues en el desarrollo de la historia toman rumbos muy distintos. Lo que sí estoy diciendo es que los Juegos del Hambre allanó el terreno y preparó a la audiencia para que algo como el juego del calamar fuera todo un éxito. Y definitivamente, sin la primera no hubiera existido la segunda. Y si hubiera existido, no hubiera sido tan exitosa. Como el caso de Battle Royale, una película que se estrenó en el 2000, pero de la que vamos a hablar más adelante. Y en el éxito de estas dos grandes producciones también influye mucho el estado de ánimo pesimista en el que nos encontramos la mayoría en la actualidad, pues prevalecen el miedo y la incertidumbre por problemas económicos, sociales, políticos, etc. Y las mentes más creativas han imaginado diferentes escenarios distópicos que parten de dichas problemáticas reales. Pero lo más importante para entender el éxito del juego del calamar es que los seres humanos somos algo violentos y sádicos por naturaleza, tanto en la ficción como en la realidad, y por eso es que existen y son tan exitosas este tipo de series o películas, aunque solamente le empezamos a dar rienda suelta a este lado de nuestras personalidades con los Juegos del Hambre cuando éramos más pequeños, lo que nos permitió apreciar completamente el sadismo del juego del calamar, pues antes no hubiéramos estado listos. Y en todo caso, hay que entender que la saga de los Juegos del Hambre preparó el terreno, al ser una distopía cruda, violenta y con crítica social que terminó cautivando a un público universal. ¿Les suena? La diferencia es que ahora lo llevan al siguiente nivel, algo mucho más desatado. Y en todo caso, hay varias similitudes superficiales o no tanto, como lo son la presencia de personas menos favorecidas que tienen que combatir a muerte para el entretenimiento de unos cuantos ricos y poderosos. Y ambas historias critican las desigualdades sociales y revelan cómo los más poderosos manipulan a los más vulnerables para su propio entretenimiento. Y más concretamente tenemos que los protagonistas son personajes desesperados, Katniss por salvar a su hermana y Song Gi-hun para salir de deudas y proteger a su hija. Y en las dos historias también se destacan los dilemas morales a los que se enfrentan los protagonistas, porque ambos se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su humanidad y sus valores, cuestionando y haciendo que todos nos cuestionemos también hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar con tal de sobrevivir o de ganar. Y en todo caso, ambas producciones son una gran crítica al sistema, porque reflejan la lucha de clases y cómo los más poderosos manipulan y explotan a los más débiles, usando sus vidas como una forma de control o de entretenimiento. Sin embargo, no podemos ignorar otro gran antecesor de estas dos producciones, que no es otro que Battle Royale. Para los que no saben, esta es una película que salió en el año 2000, que se trataba sobre un montón de jóvenes estudiantes que eran obligados a pelear a muerte por el gobierno, a modo de castigo por ser chicos malos en las escuelas, o sea, tipo no hacer los deberes o no hacerle caso a los profesores, entiendo yo. Y esta definitivamente fue la idea original, con un argumento bastante parecido al de los Juegos del Hambre, e incluso mucho se habló de que esta última era una vil copia, pero el caso es que estaba demasiado adelantada a su tiempo, y la gente no estaba lista para algo así, y por eso la rechazaron demasiado cuando salió. También cabe resaltar que Battle Royale, siendo una película de culto como lo es, no ha sido demasiado relevante para los de mi generación o menores, pues debo admitir que no la he visto y que solamente la he oído mencionar al investigar sobre los Juegos del Hambre. Y el caso es que por eso eran necesarios los Juegos del Hambre, para introducir a los adolescentes de esa época y de cualquier época a este tipo de distopías o no distopías crudas, y funcionó muy bien como una introducción al género porque no era tan explícita como las demás. Y como todos en nuestra generación fuimos criados por los Juegos del Hambre, ya estábamos preparados para algo más violento como el juego del calamar,
Sumado al hecho de que gracias al streaming hoy en día las producciones pueden ser tan explícitas como sus creadores lo quieran. Y definitivamente ahora se aprueba e incluso se celebra lo grotesco. Y antes este no era el caso. Y es por eso que Battle Royale fue una víctima de su época. De lo contrario, creo que sería mucho más famosa y aclamada en la actualidad, tanto o más que los Juegos del Hambre o el Juego del Calamar. Sin embargo, es en las diferencias donde los Juegos del Hambre y el Juego del Calamar encuentran su conexión, y es la respuesta a cómo la segunda no hubiera existido sin la primera. La primera y más obvia diferencia es que los Juegos del Hambre son un evento del gobierno y son televisados, mientras que el Juego del Calamar es algo muy privado y secreto. Y también creo que los Juegos del Hambre es algo más brutal, en cierto sentido, porque son niños que son obligados a pelear a muerte para el entretenimiento de los ricos, mientras en el Juego del Calamar son adultos hechos y derechos y técnicamente tienen la opción de renunciar. Así no lo hagan. Aunque el Juego del Calamar sí tiene un componente psicológico que lo hace un poco más siniestro. Lógicamente, los Juegos del Hambre estaba dirigida a un público más joven y por eso se tenían que controlar un poco más en cuanto a violencia gráfica. Y tenemos que también enviaba un mensaje positivo, cosa que en el Juego del Calamar es muy escaso. Pero creo que la principal diferencia entre las dos es que hoy en día ya aceptamos la distopía en la que vivimos. Pues en la época de los Juegos del Hambre, tenían que justificar esta matanza televisada diciendo que los participantes iban en contra de su voluntad. Obviamente, excepto por los voluntarios que de todas formas los mostraban como malas personas. Mientras que en el Juego del Calamar la mayoría de participantes van engañados, se quedan voluntariamente por la codicia y la desesperación. Es como si ya aceptáramos que los seres humanos somos débiles y malvados por naturaleza, y eso se viera reflejado en las series que vemos. Básicamente las producciones han crecido con nosotros, en realismo, crudeza, violencia y demás. Y teníamos que atravesar nuestra fase de los Juegos del Hambre para poder apreciar el Juego del Calamar. O bueno, mucho más que apreciar, porque enloquecimos tanto con esta serie y llegó a ser un fenómeno tan grande que no se lo podemos atribuir solamente a que nos guste lo violento y nos cautive la crítica social desde que éramos pequeños por obra de los Juegos del Hambre, sino que hay una serie de razones extra que la hacen ser lo que es y permiten que destaque por mérito propio. Un dato curioso es que el Juego del Calamar es la primera serie oriental en llegar al primer puesto en Netflix y hasta el momento es la más vista en toda la historia de la plataforma. Lógicamente, en algo debe influir que todo lo coreano esté de moda hoy en día, pero creo que eso no es todo. Empecemos por el principio. Resulta que el creador de la serie se inspiró mucho en cómics y animación japonesa, pero también admitió haber tomado ideas de Battle Royale, la que ya mencionamos anteriormente, de Alice in Borderland y de la misma Los Juegos del Hambre. Pero lo más interesante de toda esta historia es que el guión se empezó a escribir en el año 2008 y su creador tenía varias inspiraciones con un denominador común: personajes desesperados económicamente que participaban en juegos de supervivencia, pero le dio el toque distintivo inspirándose en la realidad de Corea y su propia situación personal, pues en esos momentos estaba atravesando dificultades económicas. El problema fue que en un primer momento la historia era demasiado violenta como para atraer inversiones y fue rechazada muchas veces hasta el año 2018, cuando Netflix se interesó en producirla, y ahí fue que empezó el desarrollo de la que sería su serie más exitosa. Y es por esto que les decía que la audiencia no estaba preparada para algo así sin haber pasado primero por la fase de los Juegos del Hambre. Y esta saga definitivamente preparó a la audiencia y a las productoras. Ahí no hay discusión. Y uno de los aspectos más llamativos del Juego del Calamar es que sus personajes son perdedores, arruinados por el capitalismo salvaje y por sus propias malas decisiones, porque aquí no hay una figura odiable como lo era el presidente Snow en los Juegos del Hambre, pero aún así nos podemos llegar a identificar con ellos, porque son muy tontos. Sí,
pero nosotros no lo somos menos. Esta serie también es un reflejo de la codicia salvaje que impera hoy en día, y me atrevería a decir que tiene incluso más humanidad que los Juegos del Hambre, tal vez por la desesperación y el desamparo de los personajes y por el inevitable juego de traiciones entre aliados, y el hecho de que perder al participar en juegos infantiles se pague con la muerte es una contradicción demasiado llamativa para la audiencia. Y hablando de la audiencia, tenemos que la estética tan cuidada, con escenas simétricas y con armonía de colores, hipnotizan al público. Y se nota que quienes hacen las series cada vez se enfocan más en generar placer visual a la audiencia porque saben que nos gustan las cosas bonitas. Y por esta misma línea de pensamiento, también tenemos que esos uniformes con colores tan vistosos jugaron un papel importantísimo en la viralización de la serie, pues en esa época estaba por todo internet y todo el mundo sabía de lo que se trataba la serie, así no lo hubieran visto. Y me incluyo, porque me tardé como 3 meses en ver la serie cuando salió, lo cual era una gran hazaña en ese momento porque estaban hablando de ella en todas partes. Pero bueno, el caso es que el juego del calamar se convirtió en todo un fenómeno en redes, especialmente en TikTok, donde todo lo viral es aún más viral, pues se compartían memes, diálogos de la serie, teorías, mensajes ocultos y mucho más. Y de todo esto aprendimos que los Juegos del Hambre y el juego del calamar son muy diferentes en cuanto a sus tramas, pero que lo más probable es que si te gusta una, te gusta la otra, lo que es una coincidencia demasiado llamativa como para ser coincidencia, y más teniendo en cuenta todas las diferencias que ya les mencioné. Y también podemos asegurar que este tipo de conceptos de alto impacto, así parezcan copias unas de otras, nunca fallan al atraer audiencia y ser grandes éxitos. Si te interesa todo esto de analizar producciones exitosas y no tan exitosas, seguro te interesará saber la razón del éxito y la caída de la saga Crepúsculo, video que está en pantalla. No olvides suscribirte para más contenido sobre la cultura pop de tu infancia, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.